En este vídeo vamos a resolver una serie de ejemplos relacionados con el uso de arrays, tanto arrays unidimensionales como arrays de más de una dimensión. En este caso vamos a trabajar con arrays bidimensionales en las dos posibilidades que ofrece el lenguaje C#. Por un lado los arrays rectangulares o matrices y por otro lado los también llamados arrays de arrays. En este primer ejemplo nos pide escribir un programa que le pida al usuario 10 números enteros, los guarde en un array y después de almacenarlos le indique cuántos de los números que ha introducido son múltiplos de 3. Comenzamos definiendo los datos que vamos a necesitar. Puede ser buena idea definir una constante que en este caso hemos llamado capacidad que almacene el tamaño del array y después definimos un array unidimensional de enteros que hemos llamado números con esa capacidad. También necesitaremos adicionalmente una variable donde vamos a contar el número de múltiplos de 3 que hay dentro del array una vez rellenado por el usuario. El siguiente paso es pedirle al usuario los números y almacenarlos en el array. Para ello utilizaremos un bucle for, puesto que sabemos cuántas repeticiones vamos a realizar, para ir uno a uno hasta la capacidad del array, almacenando cada número que escriba el usuario en la posición correspondiente del array. El siguiente paso, una vez relleno el array, es contar cuántos múltiplos de 3 hay. Ponemos la variable contadora 0 al principio del proceso y después recorremos con un for nuevamente el array desde 0 hasta su capacidad y comprobamos para cada número si es múltiplo de 3. Y en ese caso incrementamos el valor del contador. Al final del proceso, después del bucle for, mostramos por pantalla el valor de ese contador con los múltiplos que hayamos encontrado. Como alternativa a esta solución, también podríamos haber ido contando los múltiplos a medida que los almacenábamos en el array, utilizando el primer bucle for, pero así hemos utilizado estos dos bucles para separar un poco las dos etapas del proceso. Veamos una prueba de funcionamiento. Si escribimos esos 10 números que tenemos en pantalla, pues nos da como resultado finalmente que hemos introducido 5 múltiplos de 3, que son respectivamente los que vamos marcando aquí en rojo a medida que se va escribiendo por teclado. En este segundo ejemplo nos pide que escribamos un programa que le pida al usuario un número de filas y columnas, el mismo número para ambas, y con él cree un array rectangular de n filas y n columnas. Después tendremos que rellenar ese array para que sea una matriz identidad. Y finalmente deberemos mostrar ese array construido por pantalla. Recordamos que una matriz identidad es una matriz o array bidimensional que tiene a uno los elementos de su diagonal principal. La diagonal principal es aquella donde la fila es igual a la columna. El resto de elementos fuera de la diagonal principal se pondrán a 0. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz identidad de tamaño 4, 4 filas y 4 columnas, donde los números, los filas y columnas, las casillas cuya fila coincida con la columna se ponen a 1 y el resto se ponen a 0. Comenzamos por definir los elementos que vamos a necesitar. Necesitaremos una variable n que va a determinar el usuario y nuestra matriz rectangular que aún está por construir, por asignar. Después le pedimos al usuario que introduzca cuánto va a valer esa variable n y a partir de ahí inicializamos el tamaño de la matriz, como n filas y n columnas. El siguiente paso consistirá en definir el valor que va a tener cada casilla o cada elemento de esa matriz. Para eso hacemos un doble bucle for. El primero, que va con el numerador i, va a recorrer las filas y el segundo, con la j, va a recorrer las columnas de cada fila. Dentro de ese segundo for, si la i coincide con la j, quiere decir que estamos en una casilla donde la fila coincide con la columna y por tanto estableceremos que eso forma parte de la diagonal principal y lo pondremos a 1. En caso contrario, querrá decir que la fila no coincide con la columna y lo pondremos a 0. Esto lo haremos con el resto de elementos de esa matriz. Como peculiaridad de este doble bucle for que hemos establecido, y teniendo en cuenta que estamos trabajando con un array rectangular o una matriz, también podemos tener presente que en los dos bucles for, en lugar de utilizar esa variable n,
podríamos utilizar el método getLength propio del elemento matriz o de la variable matriz. En el primer caso, para el contador i, utilizaríamos matriz.getLength 0, puesto que estamos en la primera dimensión de la matriz o las filas. Y en el segundo caso utilizaríamos matriz.getLength 1, puesto que estamos en la segunda dimensión de la matriz o las columnas. En cualquier caso, como aquí tenemos la variable n definida, puede ser más cómodo y quizá más legible utilizar la variable n para definir el límite de cada bucle for. Lo siguiente que tenemos que hacer una vez que tenemos la matriz construida es mostrarla por pantalla. Para eso nuevamente usamos un doble bucle for. Uno que el principal que recorra las filas desde i igual a 0 hasta n y el anidado que recorre las columnas también desde j igual a 0 hasta n. Para cada fila mostramos uno a uno los datos de cada columna separados por espacios y al finalizar el segundo bucle for hacemos un salto de línea para mostrar la siguiente fila. El resultado, por ejemplo, si introducimos para n un valor de 4, sería esa matriz que vemos en pantalla, que coincide con el ejemplo que hemos visto al principio del enunciado de este ejemplo, donde ponemos a 1 los 4 números de la diagonal principal y a 0 el resto. En este tercer ejemplo nos pide que escribamos un programa que defina un array de arrays de 3 filas. En cada fila vamos a almacenar una serie de nombres de persona. Le preguntaremos al usuario cuántos nombres vamos a almacenar en cada fila y después introducirá dichos nombres. Al final de todo este proceso, cuando ya tengamos el array relleno, deberemos mostrar por pantalla los nombres de cada fila separados por comas y con una i que identifica el último elemento de esa fila. Ahí abajo tenemos un ejemplo de un posible array que podríamos construir con una primera fila compuesta por los nombres Juan, Miguel y Sofía, una segunda fila con 4 nombres, Elena, Ramón, Alicia y Marta, y una tercera fila con un único nombre. Para esto sirven los arrays de arrays, para definir filas con diferente tamaño. Comenzamos por definir en una constante el número de filas que va a tener ese array de arrays, que serán 3 filas, e inicializamos un array de arrays de strings con 3 filas. El número de columnas de cada fila, que serían los corchetes vacíos, se queda pendiente de establecer. Utilizaremos una tercera variable que hemos llamado tamaño fila, donde el usuario introducirá qué tamaño va a tener cada fila o cuántos nombres va a introducir en esa fila. Después rellenamos el array. Hacemos un bucle for que recorra las filas y para cada fila primero le preguntamos al usuario cuántos nombres va a haber en esa fila, leemos el tamaño que indique el usuario e inicializamos el tamaño del array de strings de esa fila. Después le pedimos al usuario que rellene los nombres de esa fila e introducimos un segundo for anidado que recorra uno a uno los nombres hasta ese tamaño de fila que haya introducido y los asigna en la posición correspondiente de esa fila del array. Una vez tenemos el array relleno, lo que haremos será recorrerlo y mostrarlo por pantalla. Comenzaremos de nuevo con un bucle for que recorra las filas y para cada fila mostraremos, por ejemplo, en primer lugar un pequeño prefijo que indique el número de fila por el que vamos y después utilizaremos un segundo bucle for anidado que recorra los nombres de esa fila. Como estamos trabajando con un array de arrays, la propiedad length de cada fila medirá el tamaño o el número de elementos que tiene esa fila. De ahí que utilicemos nombres i.length como tope de ese bucle for. Dentro de ese segundo bucle for lo que haremos será mostrar cada nombre y después esa estructura if, else if, lo que me va a permitir es determinar si estamos antes del penúltimo elemento de la lista, en cuyo caso mostraremos una coma, o en el penúltimo elemento de la lista, en cuyo caso mostraremos una conjunción i. Al terminar ese segundo bucle for, haremos un salto de línea, un console.writeLine, para pasar a mostrar los nombres de la siguiente fila. Veamos un ejemplo de uso. En este caso, el usuario indica que en la primera fila vamos a introducir 4 nombres, que van a ser Juan, Pepe, Sofía y Marta. Para la siguiente fila va a introducir 2 nombres, que serán Alicia y Ramón.
y para la siguiente fila va a introducir un nombre que será Antonio. El resultado que mostraremos después de todo este proceso será el que tenemos a la derecha. Para la fila 1 separa los dos primeros nombres con comas y el tercero con una I, Juan, Pepe, Sofía y Marta. En la segunda fila utiliza únicamente la I para separar el primer y el segundo nombre. Y en la tercera fila, donde solamente hay un elemento, pues no utiliza ninguna coma ni ninguna I. Hasta aquí este vídeo de ejemplo de uso básico de arrays.